Instantes nada más recibimos a Mariela Solari, ella es la responsable de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, pero antes entendamos mejor de qué se trata esta unidad y sobre todo también porque viene acompañada de cambios importantes desde la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Una breve introducción y conversamos con Solari en instantes nada más. En septiembre de 2017, los rumores de expulsiones de vecinos por parte de delincuentes en Los Palomares comenzaron a hacerse oír en Casaballe. Pero aquellos dichos no llegaron a concretarse en denuncias sino hasta noviembre de ese mismo año. Con la entrada del nuevo Código de Proceso Penal, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía se propuso dar protección a quienes estaban dispuestos a romper el silencio. Esta unidad, dependiente de la Fiscalía General de la Nación, es la encargada de dar medidas de resguardo para víctimas y testigos de delitos. Estas pueden ir desde la colocación de custodia personal hasta la relocalización de familias enteras, tanto dentro como fuera del territorio nacional, e incluso el cambio de identidad. Su trabajo fue clave para resolver casos de crimen organizado y narcotráfico, pero también para dar resguardo a víctimas de violencia de género. ¿Cómo trabaja esta unidad? ¿Qué tan importante es hoy la protección de víctimas y testigos para combatir la inseguridad? Muy bien, ya recibimos entonces a Mariela Solari. Muchas gracias por acompañarnos, la responsable justamente de esta unidad que describía recién esta introducción, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de Fiscalía. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Psicóloga de profesión, ¿verdad? No, trabajadora social. Trabajadora social, bien. Le quería preguntar entonces sobre esta nueva unidad de víctimas y también de testigos. Hay cambios, ¿verdad?, desde la entrada del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Qué tipo de cambios y qué tipo de nuevas protecciones, si se quiere, se le dan a estas víctimas y testigos? La entrada en vigencia del Código del Proceso Penal ubica a las víctimas en un nuevo lugar en el proceso de investigación criminal, sobre todo en la órbita penal, ¿no? Siempre que se investiga un delito. Todos los tipos de delitos, las rapiñas, homicidios, violencia doméstica, delitos sexuales. ¿Qué nuevos derechos tienen las víctimas? Las víctimas tienen derecho a ser informadas durante el proceso de investigación, a presentar prueba, a recibir información sobre el curso de la investigación que lleva adelante ahora el fiscal, para presentarse en la Fiscalía y tener información sobre el curso de la investigación no necesita de asistencia letrada en esa instancia. Todo eso que parece algo algo como muy natural, en realidad las víctimas en los procesos penales no tenían esos derechos, ¿no? Si querían acceder a la información tenían que siempre tener asistencia letrada, todo estaba escrito en un expediente, hoy tienen la posibilidad de tener un trato más cercano con el equipo fiscal que lleva adelante la investigación. O sea, mucha mayor contención, se puede decir. Contención, y en realidad la contención no es por sí. La contención, además de que sea un derecho a la atención de la reparación que una persona tiene que ver con que para que una víctima o un testigo pueda participar en el proceso penal, incluso hacer una declaración en un estado emocional que le permita dar detalles de lo que vivió, necesita estar contenido, ¿no? Entonces, eso ha sido clave en este proceso. ¿Por qué? Porque las víctimas y testigos que han logrado tener una atención y contención permiten que tengan mayor posibilidades de participar y de esclarecer el hecho, porque pueden dar información de otra manera, ¿no? Muchas veces lo que pasa frente a esto es todos los delitos generan una irrupción en la vida de las personas de muchísima violencia. Una rapiña, un homicidio de un familiar cercano, una situación de femicidio en una familia, una situación de violencia sexual con un niño. Es como si se generara un quiebre en la vida de esa familia. Y en esas personas genera un estado de mucha confusión, ¿no? Entonces es necesario la contención para poder acceder a la justicia de la mejor manera. Me imagino que el proceder para las víctimas es una cosa y para los testigos otra. Sí. Vamos a hablar también de los testigos porque es interesante esto, conociendo hoy lo que es la importancia de esos testigos para, por ejemplo, poder hacer frente a una organización del narcotráfico y demás. Tenemos
tenemos como antepasado, como antecedente, mejor dicho, lo que sucedió en los Palomares, que gracias justamente a los testigos se pudo dar con los chingas en su momento, ¿verdad? Que estaban desalojando familias que debían cambiarse de barrio, cambiarse de escuela y terminaron testificando justamente esa situación, con muchísimo miedo, supongo, lo que es acercarse a la policía para brindar información donde uno sabe que pone en juego no solo su propia vida, sino la de su familia. ¿Qué pasa con esos testigos hoy? ¿Qué pasa con la gente que tiene información y quiere acercarla a una investigación policial? ¿Qué garantías se le puede ofrecer a esa persona? A partir de, como bien lo decías tú, que fue en diciembre del año pasado, junto con el Ministerio del Interior, quienes venían investigando, y los fiscales que tenían a cargo la investigación de esos casos, había víctimas y testigos que tenían, como bien decís tú, información y querían además poder llevar adelante un proceso judicial. Se implementó un programa de víctimas y testigos con medidas especiales de protección. ¿Qué implica eso? Que esas personas pasan por lo que se llama un comité de evaluación, que está integrado por el oficial del caso del Ministerio del Interior, que lleva adelante la investigación, el fiscal del caso y la unidad de víctimas. ¿Por qué? Porque hay que poder evaluar la calidad de la información, las características de estas víctimas y estos testigos. No cualquiera puede atravesar por esta situación. Implica muchas veces que estas personas quedan en una situación que hay que relocalizarlas. Las medidas de protección implican un repertorio de medidas según las características de las víctimas, las características del delito que se investigue y el proceso penal que se va a llevar adelante. Teniendo en cuenta esas variables son las medidas de protección que se definen. Muchas veces la que más innovadora quizás ha sido en el último tiempo ha sido esto de la relocalización. Explícanos mejor lo que es la relocalización, porque parece ya no solo dar un paso para poder aportar una investigación, sino implica un cambio de vida para esa persona de forma radical. Sí. Contanos un poquito más, o un ejemplo quizás. Sí, las víctimas... siguiendo el ejemplo que tú ponías, ¿no? Cuando fueron sacadas a la fuerza de su casa, incluso ya no querían volver a ese lugar, ¿no? Entonces, la medida de relocalización, por un lado, tiene que ver con la protección de esas personas, pero además con la protección que está inscripta en un proceso penal. No es que a esas personas se las va a poner en otro lugar solamente por el tema de protección, sino que además estas personas están participando en un proceso penal. La relocalización implica que van a pasar a vivir a otro lugar, a veces viven en un lugar transitorio durante un tiempo y después cambian a otro lugar. Eso es algo que trabajamos junto con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Vivienda. Y esto, como bien decías tú, implica también pensar en otras áreas. Por eso también trabajamos en conjunto con otros organismos del Estado. Por ejemplo, hasta insertarse laboralmente. Insertarse laboralmente, que los niños o los adolescentes cambien de sus centros educativos y de sus prestadores de salud, implica reinsertarse en otra comunidad. Eso es un trabajo muy coordinado entre distintos organismos del Estado. Esto ha implicado que en este tiempo han pasado unos 60 núcleos familiares por este programa. Eso ha permitido llevar adelante 50 investigaciones penales que ya tienen sentencia y otras que siguen en investigación. Y es un mecanismo que también junto con el Poder Judicial ha permitido tener formas para que los testigos y las víctimas declaren reservando su identidad. Claro, no figura el nombre de estas personas que son víctimas y testigos en los documentos, cosa que también les da cierta garantía. Exacto. Ahora, incluso, por ejemplo, han tenido que sacar familias del país por esta situación. Eso todavía no ha sucedido, es una medida, hay algunas de las medidas de protección que están como posibilidad, pero como te decía recién, requiere de una evaluación muy afinada de las características de las víctimas y del hecho delictivo que se investiga. Por ahora no hemos tenido que hacer una relocalización fuera del país, sí trabajamos en la región con programas de víctimas y testigos de otros países. Y bueno, hemos tenido intercambios justamente por estas estrategias. Antes de pasar a Cristian, que tiene una pregunta, ¿cuántas personas han estado en este proceso, verdad? De pasar por esta unidad de atención a víctimas y testigos, de tener que quizás cambiar su forma de vida.
Lo que me interesa aclarar es, por la unidad de víctimas y testigos que pasan todas las víctimas que tienen que atravesar el proceso penal y que los fiscales entienden que requieren una asistencia especial, en este tiempo han pasado más de 2.000 víctimas. Pero las que están dentro del programa de testigos y víctimas protegidas son unos 60 núcleos familiares que implican unas 200 personas más o menos. Bien interesante. Cristian, adelante. Muchas gracias, Sole. Dos preguntas para Mariela Solari, dándole primero los buenos días. Hace poco repasaba unas declaraciones de Silvia Lovesio, la fiscal de delitos sexuales, que hablaba de denuncias de violación en la vía pública. Y me pareció realmente un dato muy llamativo, sobre todo el número de denuncias, excedían las 50, pero que las víctimas de ese delito tienen una característica, y es que muchas veces o cambian la declaración o se arrepienten de denunciar o minimizan el impacto que puede tener su denuncia. La primera pregunta sería, bueno, ¿cómo hacer primero para tratar de evitar ese panorama de que las denuncias sean tomadas en cuenta, si se está haciendo algo puntual sobre los casos en la vía pública? Y luego le traslado la segunda pregunta, Solari. Bueno, en realidad todo lo que tiene que ver con delitos de violencia sexual requiere de un abordaje diferenciado. Y dentro de la unidad de víctimas hay técnicos que específicamente trabajan con las fiscalías de delitos sexuales y en el interior del país, en las sedes del interior también. De hecho, el 60% de las víctimas que atiende la unidad de víctimas son víctimas de delitos de violencia doméstica y delitos de violencia sexual. Particularmente, las estrategias de investigación tienen que ubicar el relato de la víctima como muy relevante y en un ambiente que a la víctima la haga sentir no culpable. Claro. Eso es fundamental, ¿no? Tanto en la sede policial como en la sede de fiscalía. Es muy importante que la víctima se encuentre contenida en un ambiente que no juzgue lo que está contando, que pueda hacer su relato espontáneamente y después el fiscal verá qué elementos tendrá para seguir investigando. Esto ha marcado una diferencia notoria en que las víctimas que han atravesado un proceso de denuncia y que se han sentido contenidas, acompañadas, puedan llevar adelante y sostener su relato hasta que exista una condena. En ese sentido, me parece que el avance es notorio cuando las víctimas se encuentran contenidas. Esto me parece que, como recién me preguntaba Soledad, para poner un ejemplo, cuando una víctima va a declarar a sede de fiscalía por un delito sexual, los fiscales enseguida lo que hacen es pedir apoyo a la unidad de víctimas y esa primer toma de declaraciones con un psicólogo o una trabajadora social que lo que hace también es brindar contención y apoyo a las víctimas. Lo de la retractación que tú mencionabas está estudiado. Hay evidencia internacional que lo que sucede es que una víctima, después que tuvo casi que dar prueba, ¿no? Porque a nadie le preguntan si le robaron la bicicleta, si está seguro que te robaron la bicicleta, pero a una víctima de violencia sexual se le pregunta muchas veces cómo pasó. Bueno, ese efecto de la revictimización genera en una víctima de violencia sexual que se termine retractando, que diga no me pasó, ¿no? Bien, Solari, la siguiente pregunta tiene que ver con la relocalización, porque recién escuchaba la conversación con Sole y usted se refería a los casos donde incluso puede trascender, es decir, el caso de quienes prestan declaración puede trascender fronteras de nuestro país. ¿Se da la inversa? ¿Viene también, hay algún tratado o convenio a nivel internacional que permita que sean relocalizadas en Uruguay familias que brinden testimonio en su país? En eso hay acuerdos de cooperación internacional y en realidad lo que recién le mencionaba Soledad, particularmente la unidad de víctimas viene trabajando con las unidades y programas de víctimas y testigos de los países de la región para hacer un acuerdo específicamente para este tipo de casos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, volvemos, Mariela, aquí a la mesa para seguir preguntándote también sobre otras medidas, por ejemplo, en esta protección a las víctimas y testigos. Y mucho hay también del manejo que hacen de sus redes sociales, que eso es un punto bien interesante. ¿Por qué se les pide especial cuidado o que dejen de ser activos en sus redes sociales cuando están en este proceso? Cuando ingresan al programa de víctimas y testigos protegidos, que por eso también la rigurosidad de que es a pedido del fiscal, cuando el fiscal entiende que es un caso de entidad
porque tampoco se puede exponer a una persona a que va a dar información que de repente la tienen muchas otras personas. No hay necesidad de exponer a esa cuando en realidad la información o el hilo de la investigación el fiscal lo puede tener por otro lado. Entonces el fiscal entiende que es necesaria la protección y que se incluya dentro del programa, y eso hace que exista este comité, remarco porque eso es muy importante, donde se hace una evaluación de si estas víctimas van a poder sostener este proceso de protección, y firman un acuerdo en el que las medidas son específicamente para esas víctimas. Como bien decías tú, muchos de los casos implica alejarse de las redes sociales, no tener contactos con determinados grupos que venían para teniendo... no dar indicio ni de dónde uno está, ni con quién. Eso tiene que ver con que las medidas de protección son sistémicas en el sentido de el Estado brinda algunas, pero las propias víctimas y testigos también tienen que adquirir algunas medidas de autoprotección, ¿no? Claro. Y eso es muy importante que lo puedan cumplir. Muchos televidentes quizás se acuerdan que el año pasado hubo una persona que salió en un medio diciendo que era testigo protegido. Eso implica romper la confidencialidad y en realidad exponerse a un punto que después se hace muy difícil para el Estado y para la Fiscalía y el Ministerio del Interior generar estrategias de protección. Entonces, por eso son esas medidas, y cuando esas medidas se incumplen, requiere revisar si la persona puede seguir estando en esa situación. Bien, por otro lado también es interesante decir, porque hay que decirlo, que nunca se pueden dar garantías totales. Eso es verdad. Digo esto porque por un lado hay una demanda de que la población, si se quiere, colabore Sí. si sabe algo, colabore si su vecina es víctima de violencia doméstica, involucrarnos también Sí. como ciudadanos en algo que es de todos, porque es una violencia que está generalizada. Y tenemos que hacernos cargo también como vecinos, Sí. como familiares, como amigos, como compañeros de trabajo. Pero las garantías nunca pueden ser totales en ningún proceso. Sí, de hecho, igual ahí me gustaría separar lo que implica los delitos que se cometen en el ámbito doméstico de los delitos que están en el marco de organizaciones criminales, ¿no? Son delitos distintos, implican riesgos distintos de involucrarnos como terceros, como decías tú, y las medidas de protección son distintas, ¿no? El repertorio de medidas de protección que el fiscal y la policía, junto con la unidad de víctimas, podrán definir, van a variar. Las garantías no siempre son totales, y no porque por algo de lo que yo te decía, tiene que ver con medidas que se ponen desde el Estado, también con medidas de autoprotección de las propias víctimas y testigos. Esto que yo te decía, exponerse en un medio, o a veces volver al lugar, ¿no? O a veces llamar por teléfono a la persona por distintas razones que a veces suceden en la vida de esas personas, ¿no? Entonces, las garantías absolutas, y nunca están. Lo que hay que buscar son todos los mecanismos para mitigar el riesgo. Por eso es tan importante que exista un comité de evaluación del riesgo integrado por el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Unidad de Víctimas. ¿Existe? Sí, cada caso tiene que estar evaluado por ese comité de evaluación del riesgo con un acta que deja claro cuáles son las medidas para ese núcleo familiar. Bien, ¿y hoy considerás que está todo lo suficientemente bien coordinado? Es decir, que se ha avanzado en este proceso de protección mucho más que antes, sobre todo a partir de la entrada del nuevo código. Yo creo que ahí hay una combinación de dos cosas. Creo que falta muchísimo, pero lo que sí se ha podido avanzar en estos 22 meses de implementación es, primero, que existen derechos para las víctimas y testigos que están escritos en el código, que son ley, pero como siempre, lo que está escrito llevado a la práctica, falta mucho para que se haga realmente efectivo. Pero sí se ha avanzado. Y lo otro que creo es que se ha podido avanzar en términos de la coordinación interinstitucional, de que, como bien decíamos, para que esto se lleve adelante se requiere de una política pública de atención y protección a víctimas de los delitos que se ha formalizado a partir de la creación de un gabinete y la firma de acuerdos interinstitucionales. Ahora, Solari, uno de los temas que sin duda son un flagelo para nuestro país son los temas de violencia de género, los temas de violencia doméstica. Pienso también en que hay una víctima que es una mujer, la mayoría de las veces, pero están los hijos también de ese núcleo familiar. Hijos que también hay que proteger de ese victimario. ¿Cómo es allí la resolución de esa situación?
Las situaciones de cuando hay violencia doméstica y sobre todo en los casos cuando hay femicidios, el trabajo de la unidad de víctimas tiene que ver con articular, primero dar una respuesta rápida en la contención y reorganización de lo que sucede con los niños. Ahí interviene claramente la justicia de familia también, pero la primera atención en crisis que tiene que ver con, por ejemplo, cómo transmitirles a los niños lo que pasó, quiénes son los adultos que se van a hacer cargo las primeras horas, cómo le van a transmitir a sus hijos, cómo una madre reconoce el cuerpo de su hija, como nos ha pasado muchas veces en tener que acompañar. En esos momentos, las personas y los allegados a las víctimas directas están en un estado de tal conmoción que es como si fuera una anestesia emocional, ¿no? Entonces, poder contener y apoyar, porque se dan paralelamente dos cosas. Elaborar el duelo de lo que está sucediendo. Primero, aceptarlo, aceptar, ¿no?, lo que está pasando. Empezar a elaborar el duelo y a la vez que esas víctimas tienen el derecho de acceder a la justicia por lo que está pasando. Pero si tú estás quebrada emocionalmente y no tenés las herramientas para hacerlo, va a pasar que dentro de un mes digas cómo yo no pude, cómo no tuve la posibilidad de acceder. Entonces, nuestra responsabilidad como unidad de víctimas es acompañar a que esas víctimas hagan efectivo su derecho a acceder a la justicia. Y lo peor es que además esas primeras horas, esos primeros días son claves. Entonces, cuando se da lo peor de todo, es cuando más se necesita de esa persona para que brinde la información que requiera la investigación. Es tremendo, realmente. Nico, tenemos una pregunta también. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Solari. Quería hacer referencia a un caso que es de coyuntura, que quizás específicamente no está vinculado a la unidad suya, pero que la verdad a toda la sociedad tiene conmocionado, y usted es una persona que trabaja junto a las víctimas de violencia de género. Y estoy hablando del caso Amparo Fernández, porque además presenta una particularidad, que es esto de que no aparece el cuerpo, que la persona que está presa cambia ahora el eje de la investigación. ¿Qué estamos ante un fenómeno de alguien que desde su presunción o de su experiencia puede estar cambiando el eje de la investigación? O sea, ¿qué nos puede decir, insisto, de la experiencia que usted tiene, el trabajo de este tipo de situaciones, sobre este tema que tiene conmocionado a la sociedad? Sobre esto, dos cosas. Primero, me parece bien aclarar que tú decías si de repente no se sabía o no si la unidad de víctimas interviene. En todos los casos donde hay víctimas de los delitos, los fiscales en las sedes departamentales de todo el país tienen el acceso a los técnicos de la unidad de víctimas para que las víctimas puedan recibir la atención y contención. En este caso particular, como en otros, la unidad de víctimas está trabajando junto con la fiscal que investiga el caso, sobre todo en esto que recién Soledad me preguntaba, en lo que tiene que ver con la contención y el apoyo a los familiares, que como bien hoy decías tú, es en quienes genera el mayor dolor, incertidumbre y el no poder cerrar, que es lo que a la familia es como si estuviera una herida abierta, ¿no? Particularmente sobre los casos que están en investigación, yo siempre planteo que no es posible hablar porque los fiscales están llevando adelante la investigación y eso no sería pertinente. Lo que sí me parece importante reflexionar es que los contextos de femicidio que estamos hoy viviendo, en realidad son muy variantes. En realidad, los modelos de intervención que teníamos pensado para violencia doméstica y para femicidio no entran en ninguno de los esquemas que tenemos. Y eso creo que es uno de los desafíos. ¿En qué sentido? Por eso es bien interesante. Es decir, ¿por qué no entran en los esquemas? Por ejemplo, hace unos años atrás no pasaba esto de que quien asesinaba a una mujer se suicidara, ¿no? Ese es un patrón que empezó después. Esto que pasa ahora, que recién me preguntaban, de que no aparece el cuerpo o de que no se sabe dónde está, es otro patrón diferencial. Son patrones que tienen que ver con el acto criminal y el contexto del femicidio que requiere a la Fiscalía y a la Policía investigar en modelos diferentes de cómo se lleva adelante un crimen, ¿no? Entonces, en eso... ¿Y se sabe, está estudiado por qué se dan este tipo de situaciones? Bueno, hay asesinos que no quieren decir dónde dejaron el cuerpo o ese tipo de situaciones. Yo algunas cosas, capaz que para no relacionarlas con este caso directo, pero en realidad hay evidencia internacional sobre los contextos femicidas, los perfiles que tienen que ver con la dinámica que se da entre la víctima y el en este caso, quien le dio muerte a la mujer.
En Uruguay se requiere avanzar mucho más en ese sentido. Y también eso es una de las cosas que tiene que ver con cuando nos preguntamos qué pasa, y que mucho se ha discutido sobre el tema tobillera sí, tobillera no. La tobillera es una herramienta, ¿no? Y lo que necesitamos es tener espacios donde las mujeres y los varones puedan trabajar su relacionamiento violento. Después está lo cultural. Si no trabajamos eso, el instrumento solo por el instrumento no genera solamente la protección, es una herramienta, ¿no? Y en esto de los contextos femicidas pasa lo mismo, tenemos que poder revisar y poder estudiar cuáles son estos modelos, porque las respuestas tienen que ser diferentes. Bien, muchísimas gracias. Mariela Solari, responsable de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes.